Hemos visto el propósito de la iglesia y hoy vamos a seguir con el tema de quién puede dirigir la iglesia de Cristo. ¿Quiénes pueden dirigir la iglesia de Cristo? Empezamos este tema hace 8 días. Este es nuestro segundo tema acerca de esta temática específica acerca de quiénes pueden dirigir la iglesia de Cristo. Y en nuestro primer tema vimos que Dios demanda ciertos requisitos de aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Y es fundamental que los pastores cumplan esas calificaciones y que de eso depende la buena salud de una congregación. El primer requisito que examinamos es que quienes deben dirigir la iglesia debe ser un grupo de hombres y no solo una persona. En la carta de Tito, que es ahí donde estamos estudiando los pasajes, Pablo le dice a él que debe establecer un grupo de ancianos en cada ciudad. Nunca vemos en el Nuevo Testamento a una iglesia dirigida por una sola persona. El liderazgo en la iglesia debía estar en un grupo de hombres capacitados. Siempre que la Escritura habla de ancianos, lo hace refiriéndose a un grupo y no solamente a un solo individuo. Nunca fue la voluntad de nuestro Señor que la iglesia local fuera controlada por un solo individuo. Ese concepto es ajeno a las Escrituras. Y hace 8 días pudimos ver 3 beneficios prácticos de tener un liderazgo múltiple de ancianos. Lo primero es que se equilibran las debilidades, lo segundo es que se aligera la carga de trabajo y lo tercero es que se dan cuentas unos a otros. Pero lo más importante es que el liderazgo bíblico de ancianos protege y promueve la preeminencia y la posición de Cristo sobre la iglesia local. Nadie puede tomar la posición de Cristo. Él es la cabeza, Él es el Señor y Él es el pastor de su iglesia. Luego que Pablo expone la necesidad de establecer múltiples ancianos, el apóstol ahora va a explicar en los versículos 6 al 9 de Tito capítulo 1 las calificaciones que deben tener aquellos que quieran estar en el liderazgo de la iglesia. Así que por favor vayamos una vez más a Tito capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el 5 hasta el 9. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice así, una vez más el texto. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La principal preocupación del Nuevo Testamento con respecto al liderazgo de la iglesia se relaciona con los hombres que son adecuados para el oficio. Es muy significativo que el Nuevo Testamento provea más instrucción, más información sobre los requerimientos de los ancianos que sobre cualquier otro oficio en la iglesia. El primer requisito de esta lista que Pablo le está mencionando a Tito es que el anciano debe ser ¿qué? Irreprensible. Este es el mismo requisito que también Pablo menciona en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo también le va a decir a Timoteo que establezca ancianos, él le dice que debe ser irreprensible. Miren lo que dice, 1 de Timoteo 3, 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. Irreprensible. Este es el primer requisito. Esta palabra significa sobre el reproche. Y no quiere decir que un pastor sea perfecto. Si así fuera, todos estaríamos descalificados. Lo que significa esta palabra es que no debe haber ninguna gran mancha en la vida del pastor que otros puedan señalar. Quiere decir que se debe demostrar que el anciano no tiene culpa en caso de que hagan serias acusaciones contra él que puedan poner en peligro su reputación y el ministerio.
El ser irreprensible es un término general que abarca toda la serie de requisitos que Pablo nombra a continuación. Un pastor debe ser irreprensible en su familia, debe ser irreprensible en su manera de comportarse, en su manera de enseñar la palabra de Dios. Esta calificación abarca todas las demás y describe las áreas en las que los pastores deben ser irreprensibles. Es tan importante que en el versículo 7 Pablo vuelve a mencionar lo mismo. Miren el versículo 7, Tito 1:7. Dice así, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hasta ahí. La palabra necesario, esa palabra es muy importante. Eso significa que es apropiado, que es lo que corresponde, que es lo correcto. Y esto lo que está expresando es una necesidad lógica debido a la naturaleza de las cosas. Pablo quiere decir esto, que lo que corresponde, lo que es natural, es que un pastor sea ¿qué? Irreprensible. Eso es lo natural de quienes ostentan este oficio, es lo correcto, es lo que debe suceder. En vez de anciano, Pablo aquí está utilizando la palabra obispo en este versículo. Y muestra también que está hablando de la misma persona. Aquí no se está hablando, y esto lo quiero aclarar, no se está hablando de dos personas con dos oficios diferentes en la iglesia, no. Recordemos que los términos anciano, pastor y obispo se están refiriendo a una misma persona. A veces cada palabra hace unos énfasis específicos, pero se refieren al mismo oficio de los líderes de la iglesia, del pastor. La palabra obispo que está utilizando ahí en el versículo 7, porque es necesario que el obispo viene del griego episcopos, que significa supervisor. Y es una designación que se utilizaba en la antigüedad para nombrar a personas en cargos oficiales. Pablo la utiliza en este versículo porque el pastor es el representante oficial de Dios. Es solo un supervisor en donde, miren lo que dice el versículo 7, en la casa de Dios. Es administrador de Dios. Solamente es un administrador. Y este es un título que la Escritura da a los pastores. Esto no es parte de los requisitos, solamente es un título, el ser administrador de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. Y los pastores son solo mayordomos o administradores en esa casa. Miren lo que dice atrás, una vez más, 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a estar constantemente yendo a Timoteo también ya, y sobre todo a 1 Timoteo capítulo 3. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice así, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la casa del pastor, sino que es la casa de Dios. El pastor debe entender que es solo un supervisor de los asuntos de Dios y por eso debe ser irreprensible. A un pastor se le confían las posesiones más preciadas y más valiosas de Dios, que son sus hijos. Por eso tiene una posición de solemne autoridad y confianza. Un pastor actúa en función de los intereses de Dios. Alexander Strauch, pastor y escritor de libros sobre los ancianos de la iglesia, dice esto. Ningún monarca terrenal sería capaz de contratar una persona inmoral o incapaz para administrar su propiedad. Ni los padres pensarían en confiar sus hijos o las finanzas familiares a una persona incompetente o irresponsable. De la misma manera, el Altísimo y Santísimo Dios no permitiría que un mayordomo inadecuado o incapaz se ocupara de sus preciosos hijos. El pastor, mis hermanos, representa a Dios. El pastor no está representando a otra persona, no está representando a otra institución y mucho menos a sí mismo. Un pastor no puede ensuciar la reputación de la iglesia de Cristo. Su labor es tan seria porque representa a Dios y a Él tendrá que darle cuentas de su labor como administrador. Miren otro texto también muy importante, Hebreos capítulo 13, ahí a la derecha de Tito, exactamente a la derecha, Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17, dice así,
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores, todos los que ostentan este cargo, van a pararse un día delante de Dios y le van a dar cuenta de lo que enseñaron, de lo que predicaron y de cómo trataron al rebaño de Dios. Es debido a lo que hace y a quién representa que el pastor debe estar sobre el reproche. Y esto no para exigir la perfección de la vida. Nadie más que Cristo es perfecto. Pero un pastor o quien aspire a ser pastor debe entender el alto llamado y la gran responsabilidad que tiene. Por ello, los versículos del 6 al 9, ahí en Tito, Pablo va ahora a describir que un pastor debe ser irreprensible en cuatro áreas. Cuatro áreas. Un pastor debe ser irreprensible en su vida familiar. También debe ser irreprensible, y esto es algo curioso, en lo que no debe hacer. También debe ser irreprensible en lo que debe hacer. Y por último, debe ser irreprensible en la enseñanza de la palabra de Dios. Cada área de estas es un versículo. Versículo 6 empieza diciendo que el pastor debe ser irreprensible en su familia. Luego el 7, el 8 y el 9, cada uno compagina con estos títulos. Bueno, entonces, hoy, y hemos hablado de esto con el pastor Javier, este es un tema muy importante porque ustedes deben saber quiénes deben ser sus líderes y qué dice la Biblia con respecto a quiénes deben ser sus líderes. Y uno de los más importantes temas, y ya nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra, es que el pastor debe ser irreprensible en la familia. Irreprensible en la familia. Y hoy vamos solamente a tratar este tema. El primer y más importante requisito para un pastor es que debe ser irreprensible en su hogar. Los puritanos, estos pastores del siglo XV y del siglo XVI, se referían al hogar familiar como la pequeña iglesia. Si un hombre no puede pastorear su familia, no puede pastorear la familia extendida de la iglesia. Hay dos aspectos en los que el pastor debe ser irreprensible en su familia. Miren lo que dice una vez más el versículo 6. Dice así: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ni de rebeldía. Los dos aspectos en los que el pastor debe ser irreprensible en su familia es, en primer lugar, con su esposa y en segundo lugar, con sus hijos. Primero, el pastor debe ser marido de una sola mujer. Hay varias implicaciones de esto que vamos a decirlas ahora. En primer lugar, según el texto y según el texto bíblico y toda la teología bíblica, un pastor debe ser hombre y no puede ser mujer. Un pastor debe ser hombre y no puede ser mujer. La palabra anciano aquí es masculino. Este no es un término gramaticalmente femenino ni tampoco es un término gramaticalmente neutro, en donde se refiere a que sin importar el género, cualquiera, ya sea hombre o mujer, pueda ocupar el oficio del pastor. Pablo aquí lo que está dando a entender claramente que los que están en el liderazgo de la iglesia deben ser hombres. Hombres. Pablo también menciona además ahí que el anciano debe ser ¿qué? Debe ser marido. Una vez más, la palabra marido se refiere específicamente a un hombre. Y ese marido tiene como esposa ¿a quién? A una mujer. Si el versículo dijera que quien está en el cargo de pastor puede tener como cónyuge, ya es diferente, a una sola persona, se podría dar cabida a una mujer como pastor. Pero el texto no nos está diciendo eso. Los pastores en las iglesias deben ser hombres. Esta es la voluntad de Dios. Y no se trata de que el hombre sea más importante que la mujer a los ojos de Dios. Esto justamente lo tratamos el viernes en la reunión de mujeres. No, es una cuestión no de importancia, sino de roles. No de importancia, sino de roles. Y esto no impide que una mujer pueda servir en la iglesia con sus dones y con sus talentos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Esto no lo impide y las hermanas son importantísimas en la función y en el desarrollo de la iglesia. Pero lo que sí nos está diciendo este texto es quienes deben estar en el liderazgo y como pastores deben ser los hombres. Esta es la primera implicación del texto. La segunda implicación que vemos ahí en el versículo 6 de este primer requisito es con respecto
a la vida matrimonial de un pastor. A la vida matrimonial de un pastor. Es obvio que cuando miramos el texto, el ser marido de una sola mujer excluye la poligamia del pastor. Un pastor no puede tener muchas esposas, pero no descarta a un hombre que es viudo y que se haya vuelto a casar. No lo descarta tampoco. O a alguien que haya sido salvo después de haberse divorciado. Un hombre que se haya divorciado y luego de eso haya llegado a los pies del Señor, no está descalificado para ser un pastor. Al mismo tiempo, esto no descarta a hombres solteros que Dios los llame al pastorado. El énfasis aquí en el texto, y también en 1 Timoteo 3 lo podemos mirar, el énfasis aquí es cómo un pastor debe ser con su esposa. Bueno, el ser marido de una sola mujer quiere decir que el pastor debe vivir una vida matrimonial ejemplar, fiel a su única esposa. Bueno, muy importante. Un pastor no puede separarse de su esposa, luego volverse a casar y pensar que es apto para el ministerio. ¿Por qué? Porque está siendo fiel, porque está siendo infiel a su esposa. Un pastor no puede pensar entonces que es fiel a su primera esposa y después se separa y es fiel otra vez a su segunda esposa. No. Un pastor no puede ser alguien que habiendo sido cristiano se haya divorciado y se haya vuelto a casar. Esto no lo hace irreprensible, sino todo lo contrario. Lo hace totalmente reprensible. Totalmente reprensible. El ser marido de una sola mujer involucra ser fiel y específicamente en la vida sexual. Las normas de Dios sobre la sexualidad son tratadas en las Escrituras como las reglas más importantes y sobre todo para aquellos que Dios pone en el liderazgo. Una de las maneras en que la iglesia más se deteriora es cuando los pastores no son puros en el área sexual. Entre los líderes cristianos, el adulterio y otros pecados sexuales ha llegado a niveles pandémicos. Pandémicos. Quiero contarles una encuesta que me enteré. Es que a finales de los años 90, hace ya casi 30 años, la revista cristiana Liderazgo de Estados Unidos realizó una encuesta entre 1 millar de pastores sobre el área sexual. Los pastores respondieron que el 12% de ellos habían cometido adulterio estando en el ministerio. Esto es 1 de cada 8 pastores. Además, el 23% había hecho algo que ellos consideraban sexualmente impropio. Estas estadísticas son tristes y seguramente hoy en día hay más casos de estos. Esto fue dado hace 30 años. Hoy en día es normal que las iglesias acepten pastores que han adulterado, que se han separado, divorciado y vueltos a casar. Estos pastores no son irreprensibles y es debido a que no se obedece lo que la Biblia dice con respecto a los requisitos para los pastores, que la iglesia ha perdido su interés por la santidad, porque si los líderes no obedecen, no se puede esperar menos de los demás. Un pastor debe vivir con pureza sexual y fidelidad hacia la única esposa que Dios le ha dado. Esto también implica tener una buena relación matrimonial. Un anciano no solo debe ser fiel sexualmente a su esposa, sino que debe ejemplificar un matrimonio bíblico. Bueno, nadie tiene un matrimonio perfecto, pero si el matrimonio de un pastor o de un aspirante a pastor tiene problemas, debe solucionarlos. Un pastor debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Miren por favor Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos, y aquí le está hablando a todos los que somos esposos, pero sobre todo los pastores deben amar a sus esposas con la disposición de sacrificarse aún hasta la muerte. El amor de un esposo por su esposa lo reclama todo.
El ser esposo es un llamado a morir. Y el hombre que no muere por su esposa está muy lejos de conocer el amor que debe tener. Quiero contarles una historia que me impactó mucho de un pastor que se llama Robertson McQuilkin. Él fue pastor misionero en Japón durante 12 años y presidente de la Universidad Bíblica de Columbia por 30 años. En 1990, cuando estaba de presidente, presentó su renuncia porque su esposa Muriel había sido diagnosticada con Alzheimer. Él dijo esto: mi querida esposa Muriel ha venido sufriendo un debilitamiento progresivo de su salud mental desde hace aproximadamente 8 años. Hasta ahora había podido ocuparme tanto de sus necesidades cada vez mayores como de mis responsabilidades. Pero recientemente resulta evidente que Muriel se siente alegre la mayor parte del tiempo que paso con ella y casi nada feliz cuando me ausento. Siempre va en busca de mí cuando salgo de la casa. Entonces puede llenarse de ira si no me encuentra. Por tanto, me resulta claro que ella necesita ahora de todo mi tiempo. Ya la decisión se había tomado en cierta manera hace 42 años, cuando prometí cuidar de Muriel, en salud o en enfermedad, hasta que la muerte nos separe, y yo soy un hombre de palabra. Ella ha cuidado de mí devota y abnegadamente todos estos años, de modo que si yo tuviera que cuidarla durante los próximos 40 años, ni aún así pagaría toda mi deuda. Pero hay más. Amo a Muriel. Ella es para mí un motivo de felicidad por su inocente dependencia y confianza en mí, por el amor ferviente que me tiene, por sus destellos ocasionales de esa gracia de que tanto disfruté, por su espíritu feliz y por su fuerte resistencia ante su continua y angustiosa frustración. Por tanto, no me siento obligado a cuidar de ella, sino que lo deseo. Es un gran honor poder ocuparme de una persona tan maravillosa. Definitivamente, este hombre amó a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y ese es el llamado que los hombres tenemos y que sobre todo los pastores deben ejemplificar. El primer y más importante aspecto que el anciano debe ser es marido de una sola mujer. La manera en la que un pastor trata a su esposa importa mucho, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque éste va a cuidar de la esposa de Cristo. Un pastor que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia puede cuidar de la esposa de Cristo. Un pastor así es irreprensible en su vida matrimonial. Ese es el primer aspecto de donde el pastor debe ser irreprensible. El segundo aspecto en que el pastor debe ser irreprensible en su familia es con sus hijos, con sus hijos. El versículo dice que una cualidad de un pastor irreprensible, miren ahí, versículo 6, es que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto significa que un anciano debe ser un padre efectivo. Un pastor debe ser un padre efectivo. Vamos por partes para entender bien lo que aquí está diciendo la Escritura. En primer lugar, está la palabra tenga hijos, tenga. Y esto se refiere a si el pastor tiene hijos. No está diciendo, y ya lo mencionamos, que es un requisito tener hijos para un pastor. No, hay pastores que por cualquier razón, ya sean solteros o casados y no pueden tener hijos, no tienen hijos. Bueno, entonces aquí la palabra tenga no significa que un pastor debe tener hijos, es si los tiene. Además, la palabra tenga también se refiere a los hijos que un pastor puede tener bajo su autoridad en el hogar. No se refiere a los hijos que estén fuera del hogar. Es decir, un pastor que tenga hijos adultos, que se hayan independizado o tengan ya sus propias familias, que estén fuera de la autoridad, ya están fuera de la autoridad de su padre, esto no se aplica a ellos. Sin embargo, y esto sí es muy importante, si un hijo sale de la casa porque es rebelde, porque no se somete a la autoridad de sus padres, entonces eso sí sería un impedimento que un pastor debe solucionar. El ser irreprensible
incluye tener hijos que se sometan a la autoridad y mantengan la dignidad de su padre. Bueno, ahora, tal vez muchos de ustedes estarán preguntando lo que dice el versículo 6, que tenga hijos ¿qué? Creyentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando el versículo dice que tenga hijos creyentes? ¿Tienen los hijos que ser salvos para que un hombre pueda ser pastor? Bueno, la palabra creyentes viene de la raíz griega pistos, que también significa fieles, leales o confiables. Fieles, leales o confiables. Y esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento para describir una persona que evidentemente ha llegado a la salvación, una persona que cree en Cristo como Señor y Salvador, o para describir a alguien que es fiel en el acuerdo de los negocios, que es fiel en la ejecución de órdenes o en el cumplimiento de algunos deberes oficiales. Quiero darles un ejemplo. Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 42. Dice así, Lucas 12, 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo que? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración. Ven, esta palabra fiel es la misma palabra que Pablo está utilizando en Tito, que es creyentes, es alguien fiel, confiable. Y aquí obviamente Lucas nos está utilizando para describir que el mayordomo es una persona salva. Entonces, en este caso en Tito, ¿a qué se refiere? La frase siguiente, y por eso es tan importante siempre analizar el contexto, nos aclara el significado. Miren lo que dice el mismo versículo 6, miren sus Biblias, por favor. Dice que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de ¿qué? De disolución ni de rebeldía. Entonces, esta frase nos aclara el significado. Esta frase complementa la idea y muestra que el requisito para un pastor es que sus hijos sean fieles o confiables en la casa, no que sean salvos. Además, sabemos que la Biblia enseña que la salvación de una persona, incluidos los hijos en el hogar, solo depende de Dios y nada más que de Dios. Bueno, entonces, vemos que ahí, cuando Pablo le dice a Tito que el pastor debe tener hijos creyentes, significa que sean hijos que fieles en el hogar, que obedezcan a sus padres. Bueno, un padre tiene la responsabilidad de presentarle el Evangelio a sus hijos y ser un modelo espiritual para ellos, pero un padre no puede cambiar el corazón de sus hijos. Eso solamente lo hace el Señor y nadie más que el Señor. Bueno, luego miramos ahí en el texto y dice que los hijos no pueden estar acusados de ¿qué? Primero, de disolución, dice ahí. Esta palabra significa despilfarro o prodigalidad. Despilfarro o prodigalidad. Tal vez estamos empezando a acordar de dónde viene esa palabra, dónde la hemos escuchado. Esta misma palabra la utilizó Cristo en la parábola del hijo pródigo. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 13. Dice así Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La misma palabra disolución es la palabra que aquí se traduce perdidamente. Eso es lo que significa prodigalidad y eso es lo que conocemos como el hijo pródigo. Esto describe una vida desenfrenada y una vida disoluta. La siguiente palabra que nos habla Tito, ahí en Tito capítulo 1, versículo 6, es rebeldía. Y esta palabra significa indisciplina o desobediencia. Indisciplina o desobediencia. Por lo tanto, el requisito para un pastor no es que tenga hijos salvos, sino hijos que sean ¿qué? Fieles y obedientes en el hogar. Hijos fieles y obedientes en el hogar. Los hijos de un pastor no pueden estar acusados de llevar una vida desordenada o de rebelarse a la autoridad de sus padres. No. Aunque no se le puede demandar a un pastor que sus hijos sean salvos, estos sí deben ser respetuosos. Ellos sí deben ser obedientes, confiables y sumisos a la autoridad de sus padres. De hecho, miren el texto paralelo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice así 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 al 5. Y ahí está hablando una vez más de los requisitos para los pastores. Y dice versículo 4, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ven que en este caso ya la palabra creyentes no aparece, sino que aquí Pablo a Timoteo define un poco más la actitud que deben tener los hijos en la casa y cómo debe ser esa irreprensibilidad de los pastores con sus hijos. Lo voy a leer una vez más, 1 Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí nos damos cuenta cuál es el requisito para el pastor un poco más claro. El pastor debe ser irreprensible en el trato con sus hijos. Y mis hermanos, este tema es muy importante que ustedes lo sepan, porque ustedes son hijos de Dios. Y ustedes deben saber lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo deben ser los pastores. Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos debemos cuidar a la iglesia. Y estos textos nos muestran, específicamente hablando con los hijos, que hay una clara similitud entre ser padre y ser pastor. En ambos casos, el hombre asume el rol de líder. En ambos casos, tiene la responsabilidad principal de ayudar a los que están bajo su cuidado a crecer y a vivir juntos en armonía. Tanto ser padre como ser anciano tienen el propósito de guiar a las personas hacia la madurez. Un pastor debe saber pastorear primero a su familia para poder pastorear la familia de Dios. Hoy en día, los hombres dan lo mejor de su liderazgo en sus profesiones, pero han fracasado en el liderazgo en el hogar de sus hijos. Un anciano debe ser un padre ejemplar que obedece lo que la Biblia dice con respecto a la crianza de sus hijos. Miren por favor Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a cómo un padre debe criar a sus hijos? Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí nos está dando un claro mandato a todos los que somos padres. Todos los que somos padres no podemos, ¿qué? Provocar a ira a nuestros hijos, sino que debemos criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Se provoca ira a los hijos cuando los padres critican sin sentido, cuando son demasiado estrictos, cuando son irritables, cuando son inconsecuentes o cuando muestran favoritismo. Nosotros no podemos hacer eso. Esto es un tema que vamos a empezar a tratar. Esperemos que en algún tiempo de cómo criar bien a nuestros hijos, tanto padres como madres. Pero mire lo que dice el texto. Un padre debe que criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Un padre debe criar a sus hijos. Y esa palabra criar es muy importante. Significa nutrir o alimentar. Describe a alguien que cuida a otro. De hecho, Calvino, el reformador, lo traduce como amar generosamente. Amar generosamente. Un pastor y cualquier padre, porque este mandamiento se lo está dando a todos los padres. Un pastor y cualquier padre no debería ser un tirano que aplasta el espíritu de sus hijos, obteniendo sumisión mediante severos castigos. No. Un padre cristiano debe liderar a sus hijos de manera amorosa, de manera respetuosa y digna por medio de enseñarles la palabra de Dios. Por supuesto, no hay ni padres ni hijos perfectos, libres de problemas en este mundo, pero estos padres resuelven los problemas y están comprometidos con sus hijos de manera responsable y solícita. Mis hermanos, la medida clave para evaluar la forma en que un hombre gobierna su casa es la conducta de sus hijos. Cualquier hombre incapaz de gobernar amable y seriamente a sus hijos no es alguien que pueda gobernar la iglesia de Cristo. Un pastor debería preguntarse si sus hijos muestran un buen comportamiento o si están fuera de control. Un pastor debería examinar si ha provocado a sus hijos al enojo por ser demasiado duro con ellos o por estar alejado de ellos. Un pastor debe ser el líder de su hogar, promoviendo un ambiente apropiado para el crecimiento espiritual de su familia.
Con respecto a este tema, Crisóstomo, padre de la iglesia en el siglo IV, escribió esto. Déjeme leérselo. Deberíamos observar qué cuidado les da a los niños un anciano, porque quien no puede ser el instructor de sus propios hijos, ¿cómo debería ser el maestro de los demás? Si no puede mantener en orden a los que ha tenido con él desde el principio, a los que ha criado y sobre los que tenía poder tanto por las leyes como por la naturaleza, ¿cómo podría beneficiar a los que no lo tienen? Pero si ocupado en la búsqueda de la riqueza, ha convertido a sus hijos en una preocupación secundaria y no les ha prestado mucha atención, aún así es indigno. Porque si cuando la naturaleza lo solicitaba, estaba tan vacío de afecto o tan insensato que pensaba más en su riqueza que en sus hijos, ¿cómo debería ser elevado al trono episcopal de tan gran gobierno? Porque si no pudo contenerlos, es una gran prueba de su debilidad. Y si no le importaba, su falta de afecto es muy condenable. El que descuida a sus propios hijos, ¿cómo se tomará de los otros hombres? Dice, hermanos, 1 Timoteo 3:5 lo dice. Quien no puede gobernar bien su casa, no puede gobernar la iglesia del Señor. Un padre debe ser irreprensible con sus hijos. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, pero un padre, un pastor debe esforzarse por presentarle y llevar a sus hijos al Evangelio de Cristo. Y un padre debe ser también irreprensible en el trato como su esposa. La esposa de un pastor debe ser la más feliz en todo el mundo. Un pastor debe ser irreprensible en su familia. Al parecer, y casi con toda seguridad, en las primeras iglesias, los ancianos eran nombrados entre aquellos esposos y padres ejemplares. Por lo tanto, una buena mirada a la vida familiar de un pastor dirá mucho acerca de su carácter y de su capacidad de liderazgo dentro de la iglesia. El anciano debe ser un esposo y un padre cristiano responsable. Su vida familiar debe ser la prioridad. Debe entrenar a sus hijos para respetar la autoridad y los mantiene bajo control. Debe ser conocido este pastor por proveer económica, afectiva y espiritualmente para toda su familia. El manejo de la iglesia local se parece más a liderar una familia que una empresa o un estado. La capacidad de un hombre para supervisar bien su hogar es un prerequisito para supervisar la casa de Dios. Un pastor debe ser irreprensible en su vida familiar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos estar juntos y estudiar tu palabra. Señor, ¿quién es apto para esto? Solamente tú, por medio de tu gracia, es quien haces apto. Es que haces que los pastores califiquen, Señor. Padre, queremos tomarnos muy en serio tu iglesia, porque es la tuya, porque tú, Cristo, eres la cabeza, porque no queremos darnos atribuciones que no tenemos y que no debemos tener. Padre Celestial, no queremos ser laxos ni negligentes en el estudio de tu palabra para saber cómo tú quieres que tu iglesia sea dirigida. Señor, yo te pido especialmente, tanto por el pastor Javier como por mi vida. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas aptos, Señor, porque nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Que en primer lugar podamos ser irreprensibles ahí en nuestra familia. Yo te pido eso, Señor. Guárdanos, Señor, de desviarnos. Guárdanos de ser infieles con nuestra mente o nuestro corazón o nuestros actos a nuestras esposas. Ayúdanos y capacítanos a tener hijos, como tú dices que debemos tenerlos. Gracias porque solamente esa habilidad viene de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y a todos ustedes, yo les pido que ustedes oren por nosotros. Que ustedes sencillamente siempre estén entendiendo que esto se trata de Cristo y no de quienes están en la cabeza. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra es muy clara, Señor, en lo que tú dices de cómo deben ser los que dirijan tu iglesia y esta iglesia bíblica por Cristo.
Te alabamos y te bendecimos que nunca esta iglesia rebaje estas condiciones y sobre todo en el primer y más importante aspecto que es en su vida familiar. Te lo pedimos, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.